Pero todo esto es súper orgánico. Buenas tardes a todos, les saluda María Davis desde su página Entérate, la página para la comunidad y por la comunidad. El día de hoy me encuentro aquí en la oficina del abogado Joey Gilbert y me acompaña su asistente legal, Carlos Almorán, para hablar de un tema súper importante en nuestra comunidad. Sobre todo ahorita que ya es tiempo de carne asada y todo eso. Vamos a hablar acerca de los famosos DUI o cuando están manejando bajo la influencia de alguna bebida embriagante o también de alguna otra droga, porque sabemos que aquí en nuestro estado pues es legal usar la marihuana, pero vamos a hablar acerca de los derechos que tenemos, pero también de las consecuencias en el sistema legal. Bienvenido, Carlos. Gracias, María, tu programa y claro, vamos a proveer un poquito de información de qué es un DUI, qué consecuencias vemos por haber sido arrestado y también pues consecuencias con el DMV, ya que pues no nada más son cuestiones legales, también tienes cuestiones civiles con el DMV. No, les cuento que precisamente esta mañana escuché yo un reportaje de La Voz de América, un reportaje por la periodista Álvaro de Las Vegas, donde nos informa que el año pasado, o sea, agárrense por favor, porque el año pasado hubo 43,000 muertes a causa de personas que estaban conduciendo mientras que estaban embriagadas. Eso es un número, ¿qué te parece, Carlos? Muy preocupante. Exactamente, o sea, es un incremento del 10% del año anterior que fue el 2020. Sí, además, bueno, cabe mencionar que no es nada más que las personas se estén tomando porque sí, porque tú sabes que ahorita está muy de moda eso de hablar de la salud mental y todo Claro. eso. Entonces los expertos están ligando el incremento de esto, de que las personas estén manejando mientras que están embriagadas, lo están conectando a la salud mental de las personas. Que bueno. Claro, DUI es una variedad de varias combinaciones. Mucha gente el que conoce es de alcohol y drogas, pero también muchos DUI son por recetas médicas. Mucha gente no sabe que manejar sobre los medicamentos de recetas médicas también puede considerarse un DUI. Y entonces, porque el medicamento tiene sus consecuencias, tiene sus niveles de cómo puedes manejar, cuándo puedes manejar. Entonces, mucha gente dice que no es un DUI, pero en realidad, pues, están manejando sobre la influencia de drogas. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Pero te digo, nosotros podemos proveer toda esa información a ellos si gustan venir a hacer una cita con nosotros. No sé si quieres que te diga más a detalle cuáles son las consecuencias solamente por ser parado. Permítame un segundo, porque qué bueno que mencionas esto de que algunos de los DUI son no precisamente porque las personas hayan estado tomando alcohol, sino por el hecho de que estaban manejando después de haber tomado el medicamento que les recetó el doctor, se lo recetó legalmente y todo, pero te decía yo que se hacía la conexión a este incremento al hecho de que durante el 2020 pues tuvimos ese encierro por la pandemia, ¿sí? Entonces algunas personas sufrieron de ansiedad, de depresión a causa de esto, algunas personas se refugiaron en alcohol u otras cosas, pero también se les recetó medicinas, como lo mencionabas tú, así es de que, pero esto es alarmante, es muy preocupante, sobre todo, Carlos, en nuestra comunidad latina, que muchas de las personas están aquí sin papeles, pero otras sí tienen papeles, pero no son ciudadanos. Entonces, yo quiero que nos expliques, por favor, acerca de cuáles son, desde el primer paso, cuando nos paran, sabemos que en este país, aunque no tengamos papeles, tenemos derechos constitucionales. Claro que sí. Le guste o no a algunas personas, esos derechos nos los da la Constitución de Estados Unidos. Sí, estamos protegidos. Pero, como dicen, el saber es poder. Y si no sabemos, entonces no vamos a ver cómo defendernos. ¿Cuáles son esos derechos que tenemos desde el momento que nos para la policía, por así decirlo? Para empezar, tenemos que los oficiales no te pueden parar por no tener ninguna razón. Ellos tienen que pararte por alguna, se llama probable cause. Ellos tienen que tener una razón para pararte, ya que sea por ir muy rápido, por no mantener tu distancia con un vehículo o por ocasionar un accidente. Entonces, esa es la razón que un oficial te puede parar. Ahora, también hay ocasiones donde mucha gente pues viene tomada, ellos piensan que es más fácil pararse, descansar un rato, pero también eso es caso de un DUI. ¿Por qué? Porque los oponen como operación y control del vehículo.
Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso, porque muchas gentes dicen, pero no estaba manejando o cosas así, pero solamente por tener el físico control del vehículo es considerado un DUI, entonces tienen que tener mucho cuidado. Permítame que te pare ahí. Ok, pero si están ahí en su carro, el carro, si está encendido o prendido, como decimos nosotros en Chihuahua, si está prendido el carro, entonces sí pueden, sí aplica esto. Pero si el carro está apagado, ¿qué pasa? Ok, so, si el vehículo está apagado y las llaves del vehículo están en la ignition, es considerado una operación de control del vehículo. Entonces, aunque el vehículo no esté prendido, lo que ellos asumen es de que a cualquier momento tú puedes encender el vehículo e irte. Entonces, eso lo toman ellos como un DUI. Entonces, las leyes son un poquito diferentes de California y aquí en Nevada, pero pues es en Nevada, si tú estás atrás del volante, las llaves en la ignition, es considerado un DUI. Entonces es un poquito diferente, entonces tenemos que manejar eso bien. Ok, ¿y qué pasa, por ejemplo, si nos paran y nosotros no estamos tomando nada, pero ven que está ahí un bote o una botella de cerveza o no sé, de tequila que esté abierto, pero que aunque ya esté vacía, ¿qué pasa? Con ello, ese es un indicio para ellos saber si tú vienes tomado o no. Entonces su paso a ellos de seguir es decirte si vienes tomado o no. Si tú dices que no, entonces al ver el container de la cerveza o del tequila, ellos van a querer hacerte bajarte del vehículo y hacer unos exámenes. Tú puedes rehusarte a hacer esos exámenes. El problema viene que si tú te rehusas a hacer un examen, se llama sobriety test, si tú te rehusas a hacer esos, ellos pueden suspender tu licencia por un año, solamente por hacer el rehuso a los exámenes. O sea que si nos paran, ya ni modo, ya vamos a tener mejor que cumplir con lo que nos diga el oficial o el policía. Es mejor porque si no vas a sufrir por un año de suspensión de tu licencia y luego vas a tener que instalar el interlock en tu vehículo. Entonces, Sí. te va a doler en tu bolsillo también. Ok, Entonces, bueno. es un poquito, como dicen, tricky, porque es Sí. medio, o ejerces tu derecho a no obedecer, o haces lo que ellos te dicen y vas a tener consecuencias también. Entonces, es un poco difícil. Sí. Ahora, por ejemplo, algunas veces las personas dicen, oiga, pero es que yo no está tomada, yo ni siquiera tomo, pero ahí habían dejado mis sobrinos o no sé, el vecino le había dado un raite, ahí dejaron eso. Y luego, pues, cuando me pusieron a hacer esa prueba de que camina uno así, pues yo estaba bien nervioso y pues por eso es que me tambaleé, por eso, o sea, ¿qué se puede hacer en esos casos? María, te puedo decir que hemos tenido muchos casos similares a esos. Ajá. Y es malo porque los oficiales no son doctores, no te pueden dar un examen médico ahí en el momento donde pueden detectar si tienes drogas o tienes alcohol. So, ellos te van a arrestar con la sospecha de que vienes drogado o alcoholizado y esperar por los resultados. El problema con eso es de que si, por ejemplo, tú mencionaste, si no tienes documentos, eso ya va a aparecer en tu récord criminal. Seas convicto o no, el arresto va a tu récord criminal y va a estar ahí de por vida hasta que hasta que tú decidas quitarlo. Entonces te afecta en ese proceso también. Entonces te digo, un DUI es muy raro las investigaciones como las hacen. Tratamos de explicar lo mejor que se pueda, pero es muy difícil explicar cómo los oficiales determinan de que tienen que hacer el arresto. Okay. Bueno, y esos son en los casos donde la persona dice, bueno, yo no estaba tomando, yo no hice nada, pero en la mayoría de los casos que las personas sí estaban tomando y que terminan con ese DUI, terminan arrestados para empezar. O sea, siempre se les recuerda a las personas, si van a tomar, por favor, sea responsable. Si va a tomar, por favor, tenga un plan B, tenga un plan de quién lo va a recoger, cómo va a llegar a su casa. En este mundo de tecnología, aunque yo sé que no todo el mundo confía en eso de las aplicaciones para un Uber y todo eso, pero o llame al vecino, a alguien, no sé, un taxi que pues más caro, pero de todas maneras es más barato que las consecuencias Sí, de un mucho más DUI. barato, claro que ¿Sí? sí. Lo primero que es que lo arrestan porque ya no puede seguir manejando. Claro. ¿Y qué sigue de ahí una vez que va a la cárcel? O sea, ¿se imaginan ustedes tener que terminar en la cárcel? Ouch. No. So, de un arresto sales, vas a salir, normalmente te ponen te pueden mantener en la cárcel hasta por 12 horas, hasta que tu nivel de alcohol se baja hasta .04.
ya te hacen un release para que puedas salir. Normalmente se pasa entre unas 10 a 12 horas para poder hacer ese proceso. Después de que sales, vas a tener que salir con un día de corte, ya sea en la corte local aquí en Washoe, en Carson, vas a tener que asistir a esa corte. Si tú no sabes, mucha gente, pues, en términos legales, pues no sabe qué hacer, cómo manejar la situación. Es lo que hacemos nosotros. Nosotros nos dedicamos a explicarle a la gente qué significa esto, qué impacto va a tener en su vida, qué impacto va a tener en su récord criminal, y aparte de eso, tratar de minimizar. Quitárselo si se puede, pero DUIs son muy técnicos, entonces tenemos que ver mucho acerca de qué tipo de exámenes te dieron, si fue de sangre o fue de soplar a la máquina se le llama breathalyzer. Entonces, esas son las primeras consecuencias, que vas a tener que ir a corte. Después de ir a corte, hay consecuencias de hacer clases de DUI. Servicio comunitario. Si estás enfrentando el primer DUI en tu vida, esas son las consecuencias. Clases de DUI y una clase que se llama víctima de impacto. Esas son las consecuencias y si es que te vas a esperar, vas a tener que pagar una multa entre 400 a $1,000 y cumplir con las leyes. Se dice bien fácil de $1,000 y esto es difícil, pero me regreso un poquito a tú decías, vas a tener que quedar en la cárcel hasta que el nivel de alcohol en tu sangre esté a 0.04. El límite en el estado de Nevada, donde se considera ya por encima de lo que permite el nivel de alcohol en la sangre de 0.8. Claro. ¿Pero qué quiere decir eso? O sea, esos son números que 0. No sé qué quiere decir eso en términos de un tequila shot o un vasito de tequila, una cerveza o qué quiere decir? Para serte honesto, depende mucho de tu tipo de cuerpo. Mucho depende también si tú tomas seguido. Si tú eres una persona que sale cada 6 a tomar una cerveza, el alcohol tiende a quedarse en tu sistema más largo que cualquier otra persona. Entonces, 2 cervezas te ponen arriba del nivel de alcohol, lo legal del estado de Nevada. Un shot te va a poner alrededor del nivel 1.5 del nivel de alcohol. Entonces, un shot solamente tiene arriba del nivel. Entonces, muchas dicen 2 cervezas y un shot, tener el doble del alcohol. Sí, además también dependiendo del porcentaje de alcohol que se encuentra en la sangre en el momento que lo paga, es la severidad de las consecuencias. No necesariamente, pero sí, si es más de 2 veces el nivel de alcohol, el estado ya te requiere una evaluación de drogas y alcohol, si pasas eso. Normalmente un DUI primero, mucha gente es bajo, no es tan alto. Pero si ya se excede más 2 veces el nivel de alcohol, entonces sí el estado de reclamación. Que no hay ningún problema, simplemente quieren verificar que tú no tienes problema de alcohol o drogas. Así es. Y bueno, esto es todo un dolor de cabeza, le cambia la vida a las personas, porque, por ejemplo, para empezar, hay personas que me dicen, es que yo nunca había estado en estos problemas y que llego a la cárcel, o sea, eso no es para mí, que vergüenza, yo jamás tengo 50 y algo de años o 60 años y yo nunca me había visto en estos líos y pues es que estaba triste o es que estaba, yo no sé. Sí. Y bueno, no vale la pena arriesgarse. Ahora vamos a ver, aquí en el estado de Nevada, pues por el hecho de que nosotros, con eso que tenemos Las Vegas, la ciudad que nunca duerme, aquí también en Reno, Nevada, que son las 2 concentraciones de población más grandes del estado de Nevada, pues tenemos un alto número de incidentes de personas que manejan bajo los efectos de alcohol o alguna otra droga. ¿Cómo es aquí? Por ejemplo, tenemos nosotros 3 niveles. Dentro de un periodo de 7 años, las personas no deben de tener otro DUI. Claro. Sí, pero ok, dinos, Carlos, ¿cuáles son las consecuencias que se tienen para ese primer DUI? El primer DUI se tiene que cumplir con clases. Vas a cumplir con clases de DUI. Dependiendo de tu nivel de alcohol, también te dan tu nivel de clases. El nivel de alcohol es alto, te van a dar un nivel 2. Estás hablando de 13 clases hasta 1 año de clases, dependiendo del nivel de alcohol. Permíteme, ¿quién paga por esas clases? La persona que tuvo el DUI. La persona que tuvo el DUI. Más o menos, ¿como cuánto cuestan las clases? Estás hablando de $35 a $50 por clase.
Ah, ok. Ujú. Yo voy a hacer cuentas nada más para al final darles más o menos Claro. el costo de no tener un plan B. Sí. Sí. So, ahora estás hablando de que vas a hacer servicio comunitario mínimo 48 horas. La ley cambió apenas a principio de este año. Entonces, antes consideraban el tiempo que estabas en la cárcel, ahora ya no te lo dan. Entonces, ahora tienes que hacer 48 horas dependiendo de cuánto tiempo pasas en la cárcel. Y cuando salen, salen bajo fianza o pagan multa o cómo. Normalmente, si no tienes historial criminal, te van a sacar sin ningún problema. No tienes que pagar fianza, solamente firmas un contrato con la cárcel diciendo que vas a estar reportándote con ellos y si obtienes la representación de un abogado, entonces ellos ya están más confiados contigo de que vas a aparecer en corte y no vas a faltar. Esa es una de cómo se manejan los DUIs. Ok. Bueno, el servicio comunitario, imagínense usted, las personas que vamos a ir paso por paso aquí, porque yo veo que a veces las personas como que no nos entra, porque ahí vamos por el segundo DUI, así es que vamos a desglosar esto lo más que se pueda. Imagínense usted que trabaja 40 horas a la semana. Aparte de eso, va a tener que ir a las clases. Sí. Aparte de eso, va a tener que hacer 48 horas de servicio comunitario. Así es. Y también una clase que se llama Víctima de Impacto, que es una clase que se ejerce 2 veces al mes, que es alrededor de 1 hora y media, 2 horas, dependiendo cuánta gente haya, y esa es requerida por el Estado. Eso se tiene que hacer, es mandatoria. Así es. Bueno, y les cuento que yo he asistido a estas presentaciones de panel de impacto a las víctimas, porque de hecho me llamaron a mí para ver qué podíamos hacer, si estaba bien, qué faltaba, qué sobraba. Entonces yo fui a las clases de inglés y a las de español. Aquí, o sea, ustedes, nosotros, las personas que están aquí, tienen el privilegio de ir a ver estas clases, de escuchar a estas víctimas. Sí. Pero no son las personas a quienes ya les falta un ser querido por consecuencia de alguien que estaba manejando bajo los efectos del alcohol, no son las personas que ahora les ha cambiado la vida porque ahora están en dolor constante o ya no pueden caminar o ya no pueden trabajar. ¿Por qué? Porque tuvieron un accidente con una persona, o sea, estas personas estaban haciendo todo bien, sí, pero en el camino se cruzaron con alguien que estaba conduciendo o manejando bajo los efectos de una bebida embriagante o de alguna otra droga. Eso es bien triste ver, pero bueno, hacen todo eso y luego que sigue, Carlos. So, ahora vas a tener consecuencias con el DMV. Aparte de ser castigado por la corte, por el Estado, también el DMV te va a castigar. Ahora, las leyes cambiaron también a principios de este año. Anteriormente eran 3 meses de suspensión de tu licencia, ahora son 6 meses. ¿Por el primer DUI? Por el primer DUI. Okay. Ahora también te van a castigar. Si quieres manejar en el periodo de esos 6 meses, vas a tener que instalar el Interlock, el Tuxlock. Es una máquina que va a estar ligada a tu vehículo y cada vez que quieras manejar o encender tu vehículo vas a tener que soplar. Eso vas a tener que por mínimo 6 meses. Entonces, si ya estás haciendo cuentas, María, apúntale que vas a gastar entre unos $200 a $350 por la instalación. Y dependiendo de la compañía que contrates, son $80 por mes. Entonces, lo vas a tener por mínimo 6 meses. Entonces, se empieza a sumar y empieza a ser un poco caro. Exacto. Y luego, para esto hace falta que la persona contrate un abogado o pueden hacerlos ellos solos. Dependiendo. Ahora las también con esto ya no te dan un defensor público si haces más de 22 horas. Entonces ya normalmente vas a corte y sabes que pues te van a decir que contrates tu propio abogado. Ya no te van a dar uno. Entonces, es más difícil las cosas también porque el Estado ya no está obligado a darte un abogado. Ajá. Y bueno, para empezar, ¿cuánto nos costaría a nosotros contratar un abogado? Nada más para que venga y considere nuestro caso. Para nosotros, el primer DUI estamos, dependiendo la severidad del caso, estamos empezando los DUIs a $3,000. Ok, $3,000. Y todavía no sabemos qué tanto se va a tener el caso, cuánto tenemos que, si tenemos que estar pagando más tiempo al abogado. Depende mucho en el caso, si hay un accidente, si hay se rehusaron a hacer los exámenes, porque eso también acarrea un poco más de trabajo, tenemos que hacer con el DMV, entonces tenemos que hacer todo eso, regresarles para obtener su licencia con el DMV, entonces es un poquito más específico dependiendo
el tipo de caso que tengan, dependiendo del tipo de DUI que tengan también. Pero ya estaban ustedes viendo todo el tiempo que no tenían que usar antes, tener que resolver todo este tema. Ahora es todo un dolor de cabeza el tener que resolver esta situación. O sea, en realidad no vale la pena hacer esto. Sin embargo, como ya les mencioné al principio, estamos viendo un incremento del 10% que, o sea, 10% se oye así como que un número pequeño, pero no lo es. Imagínense ustedes que 43,000 personas perdieron la vida a causa de esto. Ahora, no estamos contando las personas que no fallecieron, pero que sufrieron alguna otra consecuencia. Exacto, y tampoco estamos contando las personas que no causaron ningún accidente, pero que sí fueron arrestados. Imagínense ustedes la cantidad de personas que esto significa. Ahora, aquí en Nevada, las leyes son un poco más leves, se puede decir, para las personas que tienen el primer DUI. Claro que sí. Diferencia, si dependiendo del estado que tú lo veas. El primer DUI normalmente son consecuencias con el estado, con el DMV, y eventualmente también una cosa que nunca se habla es que tu aseguranza de vehículo te va a subir alrededor de 40 a 50% más. Si eres requerido de tener la SR22, que es una aseguranza aparte de tu aseguranza normal, porque ahora ya tu aseguranza te va a poner en una lista donde ya las personas que son convictas de un DUI ya están en un bracket diferente, donde ahora ya son un riesgo para ellos. Incluso muchas aseguranzas simplemente dicen, ¿sabes qué? Al final de tu póliza te vamos a dejar ir y vas a tener que buscar otra. Entonces, todo eso también tiene consecuencias porque el dinero, vas a pagar mucho dinero en la aseguranza. Sí, esas son parte de las sanciones civiles que se sufre por tener un DUI. El que se le clasifique a usted como una persona de alto riesgo va a ser un poco difícil encontrar, yo no digo que imposible, pero imagínese usted lo que va a pagar por la cobertura de seguro de su auto, y aquí en el estado de Nevada es la ley, es obligatorio que lo tenga. Así que, bueno, vayan haciendo cuentas ustedes, porque yo ya la perdí por acá. Ya es un montón, en serio. Pero bueno, aquí en Nevada les dan la oportunidad de que después de un periodo de 7 años, ya, como quien dice, no cuenta eso por si acaso tuviesen otro DUI. Pero si tienen un DUI dentro de ese periodo de 7 años, ¿qué pasa, Carlos? Es considerado el segundo. Déjame regresarte un poquito más a la primera convicción. Si tú eres, con mucha gente que va con los defensores públicos, su caso no se termina el día que son convictos. Su convicción termina cuando terminan todos los requerimientos y termina su probación. Entonces mucha gente dice, oh, pero es que ya pasaron más de 7 años. Los 7 años no empiezan hasta que termines el caso completamente 100%. Tu sentencia suspendida, tu servicio comunitario, tus clases. Si todo eso se demora 6 meses, 8 meses, tu caso sigue abierto. Entonces los 7 años no cuentan hasta que tu caso está completo 100%. Entonces, hemos tenido casos donde clientes vienen y dicen, es que me dieron el segundo, pero yo fui declarado culpable hace más de 7 años. Entonces miramos los records y el problema es que estuvo abierto casi por 8 meses porque no terminamos su servicio comunitario. Entonces es algo que tiene que ellos aspirar, que su caso se cierre cuando ya son culpables, terminar todo cuando tiene que ser para que no tengan ese problema en el futuro. Que no estamos sugiriendo que tengan otro DUI. Por supuesto que no. Pero es muy importante hacer eso. Y es lo que nosotros hacemos en nuestra oficina. Sí. Tratar de tener a nuestros clientes que terminen todo como debe ser, como lo ejerce la ley, para que no tengan ese problema en el futuro. Entonces, bueno, dijiste tú cuando terminen su libertad probatoria, entonces esto quiere decir que he escuchado yo que hay condenas a sentencia suspendida, pero les dan libertad probatoria y califica para libertad probatoria con una sentencia suspendida. ¿Qué quiere decir eso? Como lo manejan el Estado es de que si tienes una sentencia suspendida es de que si por alguna razón tú no cumples con las leyes de que vuelves a ser arrestado por otro DUI o eres arrestado por una pelea en un bar o te arrestan por cualquier otra ocasión, esa sentencia suspendida se regresa. Entonces ahora si tu sentencia suspendida era por 30 días, 60, 90, esos son los días que vas a pasar en la cárcel por haber sido arrestado otra vez. O mucha gente maneja sin licencia. Se arriesgan a manejar sin el interlock, se arriesgan a manejar sin aseguranza. Entonces, esos son motivos suficientes para que vayas y hagas tiempo por el DUI.
aunque ya haya pasado 3 meses, 6 meses después de tu sentencia. Ajá. Porque Entonces, no cumplieron con los requisitos que se exacto. les impuso Ujú. para que tuvieran el privilegio de Sí, tener la muy bien. libertad probatoria. Entonces, si ellos violan uno de esos requisitos, aplica la sentencia que se les había impuesto al Exacto. principio. Ok, entonces es importante que se entienda esto. O sea, y bueno, uno de los requisitos que yo encuentro un poco, pues, bien molesto, bien difícil para cumplir para las personas y que no solo la persona que tuvo el DUI sufre esta consecuencia, sino todas las personas que vivan con esta persona. Es el hecho de que en algunos casos, cuando les imponen la libertad probatoria, que les dicen que califican, uno de los requisitos es que el oficial, que es su supervisor de libertad probatoria, puede ir a registrar su casa, su auto, su persona en el momento que así lo quiera, Exacto. sin tener una orden de registro. Exacto. O sea, Sí, es raro que se miren, pero normalmente sí en los DUIs como DUIs segundos, terceros, cuando ya son más severos, ajá, lo vas a mirar, donde ellos están en supervisión, donde los van a tener que estar checando cada semana. Entonces, es muy incómodo para la familia e incluso pues para ellos, porque ya no pueden tomar, no pueden tener alcohol en las casas. Entonces, muy incómodo y es muy molesto para ellos. sí. Entonces, te digo, tenemos muchas quejas de los clientes diciendo, pero es porque van a mi casa o porque tengo que estar checando. Cuando tú sales de la cárcel, yo sé que nuestra meta es salir libre y salir de la cárcel lo más rápido posible, pero ellos no leen el contrato que están firmando. El contrato ahora ya lo hacen en español, entonces yo les sugiero que si llegan a tener este tipo de proceso, que lean lo que están firmando. Porque uno con la ansiedad de salir de la cárcel, firma lo que sea. Y esa es una de las cosas que yo, sí, sabes, Carlos, yo siempre le digo a la gente, por favor, no importa de lo que se trate, sea legal o no legal, no firme nada que no entienda al 100%. Sí, ya sea en español o inglés. Si está en su idioma y usted no lo entiende, pues que alguien le explique qué quiere decir eso. Si está en inglés, pues que alguien se lo interprete, se lo lea al español, por favor, y que, bueno, no firme nada que no entienda, por favor, es bien importante. Y mucho más importante cuando estamos jugando con nuestra libertad, cuando claro se trata de nuestra libertad. Ese contrato, mucha gente no le pone atención y lo he mirado cientos de veces, de que no leen una cláusula que tienen que son sujetos a supervisión y revisión de sus hogares sin consentimiento de ellos. Entonces, si ellos ya firmaron ahí, entonces ya es como que les das el derecho a ellos. Entonces, muchos de ellos no lo hacen. Pero como te digo, uno quiere salir, firma lo que sea, entonces, pero tienen que tener en cuenta de que ellos lo pueden hacer. Así es. Así es, bueno, ok, y bueno, ¿qué pasa ya cuando se tiene un segundo DUI? ¿Cuáles son las consecuencias? Un segundo DUI, estás hablando de que vas a tener que pasar mínimo 10 días en la cárcel, o podemos convertirlo en arresto domiciliario por 20 días. Una multa de estás hablando de entre $1,000 a $1,200 de multa. Tu suspensión de tu licencia va a ser por 1 año, no hay vuelta atrás. Ok, eso es 1 año, y pues el DMV, pues vas a tener que requerir el inner lock por 1 año, incluso hasta más, hasta te lo pueden pedir hasta por 5 años si ellos desean. Entonces es cuestión de ver cómo se maneja la situación. Entonces es un poco más severo, pero todavía están bien. No miran tanto tiempo en la cárcel, pueden hacer su rutina diaria, todavía pueden hacer todo eso, pero ya es muy peligroso. Para las personas que tienen green cards, para las personas que tienen documentos, hay una cláusula en un documento que vas a firmar con la corte, donde te explica tus derechos y eso también te explica tus derechos con migración, donde te dice que esto va a tener un impacto negativo en tu proceso legal o con tu estadía legal aquí en Estados Unidos. Entonces, es algo que tienen que tener mucho cuidado y en realidad, pues ahora con estas situaciones de migración, pues es muy difícil. Sí, yo por eso le digo a todo el mundo, Carlos, que es bien importante que se hagan ciudadanos, no nada más porque tienen el derecho de votar, que estamos en temporada de elecciones, ¿verdad? Es claro que sí, pero sino porque las consecuencias que puede uno sufrir en el sistema legal
por no ser ciudadano. Yo creo que uno de los casos más tristes que me ha tocado, y no se trataba de un DUI, pero me ha tocado ver un señor que tenía 60 y tantos años, que había estado aquí toda la vida, que era residente legal. Pero era tal el delito que había cometido que, bueno, quedó deportado el señor. Sí, o estaba enfrentándose. Yo no sé si llegó a ser deportado o no. Yo ya no supe cómo terminó eso, pero estaba enfrentándose a que lo deportaran. Por eso, porque no era ciudadano. Así es de que, por favor, no es tan difícil. Ya no me quiero desviar mucho, pero por favor, ustedes busquen la manera de hacerse ciudadanos. Hay aplicaciones, hay clases por todos lados para la ciudadanía. Ok, regresando a los DUIs. Esa es una de las consecuencias más tristes que yo veo, Carlos, que se enfrentan las personas a la deportación. ¿Por qué? Porque tenemos años aquí, porque tenemos una familia establecida, tenemos niños que mantener, tenemos una esposa, o sea, un hogar, y que a causa de que nosotros manejamos, ya sea una vez o ya sea la 20ª vez y ahora ya nos tocó que nos pararan, porque no tuvimos la responsabilidad de tener a alguien más como plan B. Por eso ahora estamos impactando a todos, no nada más a nosotros. Incluso, María, un DUI puede tomar eso. A veces los DUIs, aunque no mates a nadie, aunque solamente tengas un accidente de carro, te pueden poner una felonía. Si hay daños a la persona, si hay lesiones personales, se le llama causando daños corporales a la persona, eso es suficiente para que tú vayas a la cárcel por mínimo 2 años. No necesariamente tienes que ir y matar a alguien en un DUI, simplemente por tener lesiones graves, es suficiente para ellos para poder obtenerlo, para mandarlo a prisión por 2 años, mínimo. Sí. Entonces, ahí es la cuestión de que dice, oh, yo manejé tomado y no pasó nada, pero para otras personas no. No sé si recuerdas, hace 2 semanas hubo incidentes similares, entonces hay que tener mucho cuidado y tener mucha conciencia. Pero pues como digo, es una decisión muy, es como una chispa que toman y dicen, ¿sabes qué? Lo voy a manejar. Impulsiva, y pues hay veces que hay consecuencias, hay veces que no, pero pues es el problema. Sí, además aclaremos que cuando tiene como consecuencia el DUI o el delito, que tengan ustedes cárcel o que la persona tenga cárcel por 364 días o menos, entonces eso se cumple en la cárcel del condado. Pero si es más de un año más, entonces ya sería en la cárcel del estado. Felonías en DUIs, felonías en DUI ya no vas al condado. Vas a tener que ir a prisión y normalmente van a los de Carson City. Pero la condena mínima, si estás hablando del primer DUI, si es que solamente felonía por tener tu tercer DUI, estás hablando de una condena mínima de 12 meses. De 12 meses, y ya sería en la prisión del estado, ya no sería en la cárcel. Ya no es en el condado, es en el estado, entonces esa es la condena. Si tienes lesiones corporales a otra persona, estás hablando de una condena mínima de 2 años. Si tienes un DUI que por incidente matas a alguien, estás hablando de una condena mínima de 2 años también. Entonces, se va haciendo más grande y más grande tu proceso, y también las consecuencias con el DMV, estás hablando de una suspensión de tu licencia por 3 años en una felonía. Sí, una felonía es un delito un delito mayor, es algo mucho más grave, no vale la pena que nos arriesguemos. Ahora, una de las cosas que mencionaste tú, Carlos, es de que, por ejemplo, cuando la persona tiene el primer DUI y que tú dices, pues ese arresto se le va a quedar ahí, supongamos que no era culpable o aunque fuese culpable, ese arresto se le va a quedar ahí hasta que esta persona se ocupe de quitarlo. ¿Cómo se puede quitar eso? Por ejemplo, con el propósito de arreglar los papeles de inmigración. Muchas veces sí. Puedes hacerlo, por ejemplo, si eres arrestado y nunca fuiste convicto del DUI, lo puedes quitar. Okay. Si eres convicto de un DUI, vas a tener que esperar mínimo 5 años a 7 años para poderlo quitar. Entonces, ahí depende de la convicción del caso. Ok, muy bien. Entonces, si las personas piensan que a ellos se les paró injustamente y que no había ninguna excusa para que los pararan, pero ya cuando los pararon, pues estaban tomados, estaban por encima del límite, con el contenido de alcohol en la sangre por encima del límite. Muchas veces cuando los oficiales no son testigos de que tú ibas manejando mal, normalmente hay una llamada. Hay una llamada de un ciudadano que dice, ¿sabes qué? Esta persona estaba manejando mal.
Aunque el policía no te haya mirado, ellos están mirando que hay un reporte. Entonces, normalmente cuando se maneja este tipo de situaciones, buscan a los testigos independientes para que ellos puedan testificar en contra de ellos en corte. Si el oficial no miró nada, porque ante la ley tiene que ser la persona que te mira manejar o en el control del vehículo tiene que ser testigo. Entonces, si por ejemplo el oficial nunca te miró manejando, pero hay otra persona que te miró y que se llamó a 911, esa persona tiene que estar en corte. Entonces, DUIs son un poquito, te digo, muy, tenemos que mirar todos los ángulos de la investigación. Normalmente dicen, no, pues es que me miraron y todo es como debe ser. Encontramos cosas que nos ayudan a hacer unas reducciones. O que la persona que te sacó sangre no está certificada o no está presente en corte. La máquina que te midió el alcohol no está calibrada o es muy vieja. Todas esas cosas sí es lo que buscamos nosotros. Okay. Ahora, cabe mencionar que algunas veces las personas pueda que digan o escuchado, me han comentado que dicen, no, es que ese juez me dio a mí eso porque yo creo que no le caí bien o porque era racista o qué sé yo. Pero sepan ustedes que la ley es la ley, el juez tiene que aplicar la ley. Hay cierto nivel de discreción, pero la ley es la ley. Todo es basado en la severidad del caso. Hay casos que son muy, pues en realidad solamente lo pararon, no hubo ninguna consecuencia y es todo. Hay casos que la persona se pone agresiva con los oficiales y claro, te van a empezar a poner más cargos. Entonces, no es tanto que el juez sea muy severo contigo, simplemente que la severidad de tu caso es más que la de tu compañero que está al lado. Entonces, sí puede que su condena sea más dura con él, porque él quizá no se comportó como debía con los oficiales, y es como ejerce la ley el juez. Sí, pero por ejemplo, hay en la ley de Nevada que, bueno, vamos a la legislatura para hacer cambios y para que se quede ahí estampado, que se quede lo que debe de ser como una condena mínima, como una condena máxima. Dentro de ese campo es que el juez tiene la discreción de imponer la sentencia y esto lo hace de acuerdo, como tú dices, la severidad del caso, los diferentes factores que tiene cada caso, cada caso en particular. Ok, bueno, en resumidas cuentas, lo mejor es que las personas tengan un plan B. Si usted sabe que va a ir a tomar, ya sea una carne asada nada más y tomar cervezas ahí con los vecinos, con los amigos o que vienen los familiares, o sea, es verano y entendemos que pues a todo mundo nos gusta pasarla padre. Claro, solo hágalo responsablemente. Si usted va a tomar, tenga un plan B o quédese ahí, haga arreglos para no tener que manejar, o no tener que, perdón, esa palabra no la debo usar, arreglos para que no maneje bajo la influencia del alcohol. Sí. Así de fácil, o bajo la influencia de alguna otra droga. Sí, lo mejor es prevenir, lo mejor de todo es tener ese plan. En caso de que se vean en dificultades, ¿a dónde se pueden comunicar con ustedes, Carlos? Al 284-7700 es nuestro número de oficina. Nosotros ofrecemos las citas gratis, no tienen que pagar. Nosotros tratamos de ayudar a la gente si quieren reunirse con nosotros en persona, le explicamos el proceso y para cuando salgan de acá tengan toda la información. Es un poco más a detalle, es más privado y más específico para sus casos. Claro. Cuando hablamos del caso, pues tenemos que mirar los documentos, qué cargos le dieron, por qué lo pararon. Entonces, cada caso varía, pero claro, todos estamos disponibles cuando gusten y explicarles el proceso para ellos. Lo mejor de todo es que lo pueden hacer en su propio idioma, en español. Sí, nosotros hablamos 100% español, nuestra recepcionista habla español, Joey trata de hablar bien español, entonces estamos en eso. Ok, o sea, pues si ya se viven problemas y que lo sentimos mucho, pero haga todo lo posible por cumplir con todos los requisitos. Una de las peores cosas que pueden hacer, porque, bueno, a veces escucho esto, es de que me dicen, no, ni en la corte porque no tienes papeles. No. Esa es una mentira muy grande, es algo que la corte no te puede deportar. La corte, si ellos te quieren deportar, va a ser mucho antes de comenzar. Normalmente, si es que tienes un problema con migración, entonces pues, eventualmente se van a dar cuenta, pero en realidad la corte no te deporta. La corte no tiene derecho a deportarte, quizá ellos le den información a migración, pero ellos no te van a dar.
Normalmente eso es una mentira muy grande. Ujú. Lo he mirado solamente 2 veces en lo que he estado trabajando con Joy, pero es por casos totalmente diferentes. Ujú. Ok, so preséntense a corte porque si no hacen su caso mucho más grave. Así es. O busquen asistencia legal, ya tiene, puede ser nosotros, hay muchos abogados en el estado que te pueden dar asistencia. Infórmense, eso es lo que tienen que hacer. Información, no le crean al vecino, no le crean al compadre, Así porque es. eso es algo que es muy, muy variante para cada caso. ¿Okay? No se guíen por lo que le pasó a su amigo. Cada caso es diferente. Okay. Entonces, por ejemplo, si esta persona no tiene papeles y lo agarran con un DUI, como decimos comúnmente, esta persona igual tiene derechos constitucionales, Tiene derechos aquí. tiene sus derechos constitucionales, tiene que ser acuerdo a la ley. No porque no tiene papeles lo van a tratar mal Sí. o lo van a castigar más. Ujú. Simplemente lo que lo van a hacer es acuerdo a la ley y las consecuencias van a ser las mismas que si son para ti o son para mí o son para él. Eso no cambia. Ajá, Entonces, perfecto. Excepto cuando ya estamos hablando de cosas más agravantes, como estabas tú mencionando, cuando ya son otros factores que, bueno, ya en el accidente alguna persona falleció, qué sé yo, cuando es una felonía, cuando es algo súper grave. Pero para mayor seguridad, ustedes infórmense con un abogado, con alguien que les pueda dar asesoría legal para que sepan cómo proceder en su caso. Es normal que nos asustemos y que nos pongamos nerviosos, pero por favor, mejor pregunte y no se quede con la duda para resolver su caso. O sea, usted todavía está aquí en este mundo, y mientras que haya vida, pues se puede resolver el asunto, claro ¿sí? que sí. Le digo, eso es cuestión de informarse. Los casos se hacen graves cuando la gente ignora los procesos y simplemente no quiere ir a corte por miedo o porque le dijeron que no se presente. Todo es muy normal. Nosotros tratamos de prevenir eso para ustedes. Si no gustan ir a corte, hay veces hay excepciones para eso, podemos hacerlo todavía por videollamada. Entonces, sí, todo es posible, simplemente hay que informarse y tener la representación que ellos necesitan. Así es. Y bueno, yo los dejo con esto. El año pasado, reitero, 43,000 personas perdieron la vida aquí en este país, en Estados Unidos, a causa de accidentes causados, válgame la redundancia, por personas que estaban conduciendo bajo la influencia de bebidas embriagantes o alguna otra droga. Por favor, sean responsables, tengan ustedes respeto no solamente por la vida misma, sino también por la vida de los demás. ¿Alguna pregunta, lo que quieran? Aquí está Carlos en la oficina de Joey Gilbert para responder a cualquier cosa. No se quede con la duda, por favor, resuelva la situación. Sí tiene solución, aunque no tenga papeles, tiene derechos. Eso es bien importante que sepamos. Y si es residente, hágase ciudadano, por favor, en cuanto califique, no solamente por el derecho de votar, sino por todos los otros derechos de los cuales usted disfruta una vez que se hace ciudadano de este país. Claro que sí. ¿Algo con lo que nos quieras dejar al público de Entérate, Carlos? Solamente gracias por tenerme, María. Es un placer estar aquí con ustedes. Y si necesitan información, preguntas, llamen a nuestra oficina. Nosotros no tenemos ningún problema contestando preguntas. Asistimos a mucha gente en diferentes casos, casos de familia, casos de migración, casos si accidentaron. Llamen. Mucha gente nunca llama a un abogado por temer a pagar. Ofrecemos consultas gratis. De eso no se preocupen. La consulta inicial es la gratis, ¿correcto? Claro que sí. Okay, sí. Así que ya lo saben, y con eso se despide de ustedes María Davis desde Entérate. Nos vemos la próxima semana con otro tema de muchísima importancia, ya no puedo hablar, he hablado todo el día, con un tema de muchísima importancia para toda nuestra comunidad. Hasta pronto y gracias por su apoyo.